¿Qué pasaría si una máquina construida con la mentalidad de un sitio de construcción terminara convertida en uno de los vehículos 4x4 más intimidantes de 2026? Imagina que vas por una carretera tranquila y de repente, por el retrovisor, aparece algo enorme. No parece un SUV convencional. No tiene las líneas suaves de un crossover moderno. No intenta pasar desapercibido. Se acerca lentamente, ocupa buena parte del espejo y transmite una sensación muy clara. Esto no fue diseñado para pedir permiso. Este es el supuesto Caterpillar 4x4 2026, una máquina que lleva al mundo de los vehículos todoterreno la imagen de resistencia que durante décadas hemos asociado con Caterpillar. Y aquí comienza lo interesante, porque en un mercado donde prácticamente todos los SUV quieren parecer deportivos, tecnológicos y refinados, este apuesta por algo completamente diferente: fuerza, presencia y capacidad. Pero hay una pregunta que tenemos que responder. ¿Estamos simplemente frente a un SUV enorme con apariencia agresiva o realmente existe una razón para construir algo así? Porque cuando empiezas a mirar sus características, la historia cambia, y antes de llegar al motor, al sistema 4x4 y a todo lo que podría hacer fuera del asfalto, tenemos que empezar por donde cualquier persona lo haría: por su presencia. Desde el primer vistazo, el Caterpillar 4x4 2026 parece inspirado directamente en el mundo industrial. La parte frontal es alta, vertical y extremadamente robusta. La parrilla ocupa prácticamente todo el ancho disponible y está acompañada por un enorme emblema inspirado en CAT, mientras que las placas protectoras y los elementos inferiores refuerzan esa sensación de vehículo preparado para recibir golpes. No parece un SUV diseñado únicamente para transportar a una familia hasta el supermercado. Parece una herramienta. Una herramienta que, por alguna razón, también puede llevarte de vacaciones. Los faros LED tienen una firma más agresiva y moderna, pero el resto del diseño mantiene esa apariencia mecánica que diferencia completamente a este vehículo de un SUV tradicional. Y aquí hay algo importante. La estética no está intentando esconder su tamaño, todo lo contrario. Los pasos de rueda son enormes. Los neumáticos todoterreno ocupan una parte importante de la carrocería, y la distancia al suelo deja claro que este vehículo fue pensado para enfrentarse a superficies donde muchos SUV modernos simplemente preferirían no entrar. Barro, piedras, arena, grava, pendientes, caminos donde una carretera deja de parecer carretera. Ahí es donde esta propuesta comienza a tener sentido, porque el Caterpillar 4x4 no intenta competir únicamente por diseño. Su argumento es mucho más sencillo: si el camino se vuelve difícil, él debería seguir avanzando. Y eso nos lleva directamente a una de las características que más llaman la atención: su tamaño. La postura es alta y ancha, con una carrocería que domina visualmente la carretera. Cuando se coloca junto a un SUV convencional, la diferencia es evidente. Y sí, eso tiene ventajas, pero también tiene consecuencias. En una ciudad congestionada, un vehículo así no va a comportarse como un pequeño crossover. Estacionarlo exige más atención. Las calles estrechas pueden convertirse en un desafío. Pero aquí entran en juego las cámaras y sensores de asistencia, especialmente un sistema de visión de 360 grados que resulta prácticamente obligatorio en un vehículo de estas dimensiones. Porque cuando tienes tanta carrocería alrededor del conductor, la tecnología deja de ser un simple accesorio. Se convierte en una herramienta para manejar el tamaño. Y precisamente ahí aparece una de las contradicciones más interesantes de este vehículo. Por fuera parece una máquina de trabajo, pero por dentro, la historia cambia completamente. Abres la puerta y esperas encontrar algo parecido a una cabina industrial. Plásticos duros, controles enormes, una atmósfera puramente utilitaria. Pero el planteamiento de 2026 busca algo diferente. La cabina mezcla materiales resistentes con elementos mucho más refinados. Hay superficies suaves al tacto, asientos tapizados en cuero de alta resistencia y detalles metálicos que mantienen esa personalidad robusta sin convertir el interior en un espacio incómodo. Y hay algo que sorprende todavía más: el silencio. Cuando cierras una puerta, la sensación es mucho más sólida de lo que esperarías. Ese golpe profundo transmite una idea sencilla: aquí no hay demasiadas piezas intentando parecer delicadas. Todo parece construido para soportar uso.
Los asientos son amplios y están diseñados para mantener una postura cómoda durante viajes largos. La posición de conducción es elevada, muy elevada, y eso cambia completamente la percepción del camino. Desde aquí arriba puedes ver el tráfico con facilidad, anticipar obstáculos y tener una visión mucho más amplia de lo que sucede alrededor. Para alguien que utiliza el vehículo todos los días, esa sensación de control puede terminar siendo tan importante como la potencia. Y para una familia hay otra ventaja: el espacio. Los pasajeros traseros cuentan con una cantidad generosa de espacio para las piernas y la altura del techo permite que incluso adultos altos puedan viajar cómodamente. Además, la zona de carga tiene suficiente capacidad para transportar equipaje familiar, herramientas, equipos de camping o cualquier otra cosa que normalmente terminaría ocupando medio vehículo. Y esto los lleva a una pregunta fundamental: ¿para quién está realmente pensado? Porque si solamente buscas un SUV para moverte por la ciudad, existen alternativas mucho más pequeñas, económicas y eficientes. Pero si necesitas un vehículo que pueda funcionar como transporte familiar durante la semana y convertirse en una máquina de aventura durante el fin de semana, la ecuación comienza a cambiar. Imagina salir el viernes por la tarde. La familia está dentro, el equipaje está atrás. Una tienda de campaña, herramientas, equipo deportivo, tal vez una bicicleta, y después de varias horas de carretera asfaltada, finalmente desaparece el pavimento. La carretera se convierte en grava. Luego aparecen los baches, después el barro, y ahí es donde un vehículo como este comienza a justificar todo aquello que sacrifica en eficiencia y tamaño. Porque la verdadera personalidad del Caterpillar aparece cuando el terreno deja de ser perfecto. Pero todavía no hemos llegado a la parte más importante: el motor. Bajo el capó encontramos el corazón de esta propuesta, un V6 turbodiesel de 3 litros que, según las cifras planteadas en este proyecto, rondaría los 350 caballos de fuerza y unos impresionantes 650 Nm de torque. Y esa cifra de torque es probablemente más importante que los caballos, porque este no es un vehículo construido para demostrar cuánto puede correr de 0 a 100. Está construido para demostrar cuánto puede mover. 650 Nm disponibles a bajas revoluciones significan que cuando el vehículo necesita superar una pendiente, transportar una carga pesada o avanzar sobre una superficie complicada, el motor tiene una reserva de fuerza considerable. Y ahí aparece una diferencia fundamental frente a muchos SUV deportivos. Un deportivo quiere velocidad, este quiere tracción. La potencia se transmite mediante una transmisión automática de 10 velocidades, diseñada para mantener el motor trabajando en el rango adecuado tanto en carretera como cuando el terreno comienza a complicarse. En autopista, esa transmisión permitiría mantener una conducción más relajada. Fuera del asfalto, puede aprovechar las relaciones disponibles para entregar fuerza de manera progresiva. Y eso es exactamente lo que esperarías de una máquina con este enfoque. No necesitas que sea explosiva, necesitas que sea constante, que avance, que no se rinda cuando el terreno cambia. Ahora bien, toda esta capacidad tiene un precio: el consumo. Un vehículo pesado, alto, con neumáticos todoterreno, tracción 4x4 y un V6 de 3 litros nunca va a competir con un híbrido urbano en eficiencia. Pero las estimaciones planteadas para esta propuesta rondan las 20 a 23 millas por galón en ciclo combinado. Y para un vehículo de este tamaño y potencia, esa cifra resulta razonable dentro del concepto. No compras una máquina así para ahorrar combustible. La compras porque necesitas algo que pueda hacer cosas que un vehículo eficiente y pequeño simplemente no puede. Y aquí está el punto que quiero que recuerdes. El Caterpillar 4x4 2026 no intenta ser el SUV perfecto para todo el mundo. Y eso podría ser precisamente lo que lo hace interesante. Porque mientras la industria intenta que cada vehículo sea más suave, más silencioso, más aerodinámico y más parecido al siguiente, este toma el camino contrario: más alto, más fuerte, más robusto, más específico. Y todavía nos falta descubrir cómo intenta convertir toda esa brutalidad en una experiencia moderna para el conductor. Porque sí, este monstruo también quiere tecnología. Y ahí es donde realmente comienza la batalla. Y aquí es donde el Caterpillar 4x4 2026 deja de ser simplemente una máquina con una apariencia intimidante y empieza a mostrar cuál sería su verdadero propósito. Porque una cosa es diseñar un SUV que parezca resistente, y otra muy diferente es construirlo alrededor de una filosofía donde la resistencia sea precisamente el punto de partida. Ahora bien, antes de continuar hay algo importante para nuestro análisis.
Las cifras que aparecen alrededor de este proyecto, como los 350 caballos de fuerza, 650 Nm de torque y el V6 turbodiesel de 3.0 litros, deben entenderse como las especificaciones planteadas para esta propuesta, porque no estamos frente a una ficha técnica oficial de producción que podamos tratar como definitiva. Y precisamente por eso, más que quedarnos únicamente con los números, vamos a analizar qué significaría realmente una máquina construida bajo esta filosofía. Porque 350 caballos pueden sonar impresionantes. Pero en un vehículo de este tipo, el número que realmente cambia la conversación es otro: 650 Nm de torque. Eso es lo que determina cómo responde cuando llevas peso, cuando estás subiendo una pendiente o cuando el terreno deja de ser perfecto. Un vehículo pensado para trabajo pesado no necesita necesariamente ser el más rápido. Necesita tener fuerza disponible cuando realmente la necesitas. Y ahí aparece una de las características más interesantes de esta propuesta. La entrega de potencia estaría orientada hacia las bajas revoluciones, permitiendo aprovechar el torque del motor sin tener que llevarlo constantemente al límite. Eso cambia completamente la experiencia. Porque imagina que llevas un remolque, delante tienes una pendiente pronunciada, el terreno comienza a perder adherencia. Un SUV convencional puede comenzar a depender cada vez más de sus sistemas electrónicos para mantener el movimiento. Una máquina diseñada alrededor del trabajo pesado debería ser algo mucho más sencillo: seguir avanzando. Y esa es precisamente la filosofía que históricamente ha hecho tan reconocible a Caterpillar dentro del mundo de la maquinaria industrial. No se trata de impresionar durante 5 segundos, se trata de funcionar durante horas. Y ahí aparece otro elemento fundamental: la transmisión. La propuesta habla de una automática de 10 velocidades, una configuración que tendría sentido para intentar combinar dos mundos completamente diferentes. Por un lado, mantener el motor trabajando en una zona eficiente cuando circulas por carretera, y por otro, disponer de relaciones suficientes para aprovechar el torque cuando el terreno comienza a complicarse. En carretera abierta, las relaciones superiores permitirían reducir las revoluciones del motor y mejorar el confort en el terreno irregular. Pero fuera del asfalto, las relaciones más cortas serían fundamentales para mantener el control y aprovechar la fuerza disponible. Y esto es importante porque un verdadero 4x4 no se define solamente por tener 4 ruedas motrices. Se define por cómo utiliza esa tracción. Aquí es donde entran los sistemas electrónicos, los modos de conducción y, sobre todo, la capacidad del vehículo para administrar el torque cuando una rueda pierde adherencia. Porque el barro no avisa, la arena tampoco, y una pendiente con piedras puede convertir un recorrido aparentemente sencillo en un problema en cuestión de segundos. Por eso, si este Caterpillar realmente quisiera competir contra vehículos como un Wrangler, Rubicon o un Land Cruiser, tendría que demostrar algo mucho más importante que una cifra de potencia: control. Control del torque, control de la temperatura, control de la suspensión, control de la tracción y resistencia estructural. Porque puedes tener 500 caballos de fuerza, pero si la transmisión se sobrecalienta después de unos minutos de trabajo pesado, esos caballos no sirven de mucho. Puedes tener neumáticos enormes, pero si la geometría de la suspensión no está preparada para el terreno, terminarás golpeando componentes. Y puedes tener una carrocería espectacular, pero si el chasis no está diseñado para soportar cargas, el vehículo deja de ser una herramienta y se convierte simplemente en una pieza de exhibición. Y aquí es donde la identidad de Caterpillar tendría que demostrar su verdadero valor. Porque el nombre Caterpillar tiene una asociación histórica con algo muy específico: trabajo. Sus máquinas están acostumbradas a trabajar en lugares donde un automóvil convencional ni siquiera debería estar. Canteras, minas, obras, desiertos, terrenos embarrados, pendientes, polvo, horas y horas de operación. Y si trasladamos esa filosofía a un vehículo de carretera, la propuesta se vuelve mucho más interesante. Porque ya no estaríamos hablando simplemente de un SUV con estética industrial. Estaríamos hablando de una máquina que intenta llevar una filosofía industrial al mundo automotriz. Y eso podría convertirse en su mayor atractivo, pero también en su mayor desafío. Porque el mercado actual ya tiene vehículos extremadamente capaces. El Toyota Land Cruiser, por ejemplo, tiene décadas de reputación detrás. El Jeep Wrangler ha convertido el todoterreno en parte de su identidad. Y el Ford Bronco ha demostrado que existe una enorme demanda por vehículos capaces de abandonar el asfalto sin pedir disculpas.
Entonces, ¿qué tendría que hacer diferente Caterpillar? La respuesta es sencilla: trabajo. No necesariamente competir por quién llega primero, no necesariamente tener la suspensión más extrema, no necesariamente ofrecer el interior más lujoso. Su espacio estaría en otra parte. Imagina a alguien que necesita desplazarse diariamente por una zona rural, que transporta herramientas, que remolca maquinaria, que visita una finca, que entra constantemente en caminos de tierra, que puede pasar de una carretera pavimentada a un terreno completamente destruido en cuestión de minutos. Para ese conductor, un SUV tradicional puede ser suficiente, pero una máquina con una filosofía industrial tendría una ventaja psicológica enorme: la confianza de saber que fue concebida para trabajar. Y eso también explica por qué el interior no tendría que parecer una cabina de lujo. De hecho, sería un error. Porque cuando estás trabajando, necesitas controles que puedas encontrar rápidamente. Botones grandes, información clara, superficies resistentes, materiales que puedan limpiarse fácilmente, y una posición de conducción que permita ver lo que ocurre alrededor del vehículo. La tecnología debe ayudarte, no distraerte. Por eso, una pantalla de 14 pulgadas puede ser interesante, pero no es lo más importante. Lo importante es que detrás de esa pantalla tengas información útil: temperatura del motor, presión de neumáticos, estado de la transmisión, ángulo del vehículo, modo de tracción, información del remolque, cámaras y sistemas que te permitan entender qué está ocurriendo cuando el terreno deja de colaborar. Porque cuando estás en una ciudad, una pantalla grande es entretenimiento. Cuando estás a kilómetros de la carretera más cercana, la información puede convertirse en seguridad. Y hablando de seguridad, aquí también existe una evolución importante. Un vehículo tan grande necesita sistemas capaces de compensar precisamente aquello que lo hace especial: su tamaño. Una cámara de 360 grados no sería un simple elemento de lujo. Sería prácticamente una herramienta de supervivencia urbana. Porque cuando tienes un vehículo elevado, largo y ancho, existen zonas alrededor de la carrocería que simplemente no puedes observar desde el asiento. Una cámara puede mostrarte aquello que tus ojos no alcanzan. Los sensores pueden ayudarte durante una maniobra. El frenado automático puede reducir el riesgo de una colisión. Y el control de crucero adaptativo puede hacer que los viajes largos sean mucho menos agotadores. Pero aquí aparece una diferencia importante. La tecnología no sustituye la capacidad del vehículo, la complementa. Y esa debería ser una de las reglas fundamentales de un Caterpillar 4x4. Primero debe funcionar como máquina. Después puede convertirse en vehículo inteligente. Y ahora llegamos a un punto que puede cambiar completamente la percepción de esta propuesta: el consumo. Porque seamos honestos, un V6 turbodiesel de 3.0 litros, un vehículo grande, tracción integral, neumáticos todoterreno, una carrocería pesada, todo eso tiene un precio. Y ese precio no solamente está en el concesionario, está también en cada visita a la estación de servicio. Las cifras planteadas de alrededor de 20 a 23 millas por galón combinadas serían razonables para un vehículo pesado de este tipo, pero, nuevamente, deberían confirmarse con una especificación oficial y bajo un ciclo de homologación concreto. Porque el consumo real cambia muchísimo dependiendo de cómo se utilice. No es lo mismo circular vacío por carretera que subir una montaña con un remolque. No es lo mismo conducir tranquilamente que utilizar constantemente la potencia disponible. Y mucho menos es lo mismo conducir en ciudad que atravesar barro. Por eso, en un vehículo como este, hablar únicamente de millas por galón sería demasiado superficial. La pregunta correcta sería: ¿cuánto cuesta operar una máquina diseñada para hacer trabajos que otros vehículos simplemente no pueden hacer? Y esa pregunta cambia completamente la perspectiva. Porque si solamente necesitas ir al supermercado, probablemente este no sea tu vehículo. Pero si necesitas transportar equipo, remolcar, recorrer caminos difíciles y tener un vehículo que pueda acompañarte a lugares donde termina el asfalto, entonces el cálculo cambia. Ya no estás pagando solamente por transporte, estás pagando por capacidad. Y esa capacidad es precisamente lo que podría convertir al Caterpillar 4x4 2026 en una propuesta interesante. Pero todavía queda una pregunta, una bastante importante. ¿Qué ocurre cuando esta bestia abandona la carretera? Porque hasta ahora hemos hablado de potencia, torque, tecnología y resistencia,
Pero todo eso no sirve de nada si cuando las cosas se ponen realmente difíciles, el vehículo no puede convertir esas características en movimiento. Y aquí es donde empieza la verdadera prueba. Porque una cosa es mirar un vehículo todoterreno estacionado. Y otra muy diferente es ponerlo frente a una pendiente, barro, piedras y agua, y pedirle que siga avanzando. Y ahora sí llegamos a la pregunta que puede definir toda esta historia. ¿Qué tiene el Caterpillar 4x4 2026 para enfrentarse a nombres que llevan décadas dominando el mundo todoterreno? Porque el Ford Bronco Raptor tiene una ventaja clara: velocidad y comportamiento deportivo fuera del asfalto. El Toyota Land Cruiser tiene algo todavía más difícil de conseguir: una reputación construida durante generaciones. Y el Jeep Wrangler Rubicon tiene una identidad todoterreno que prácticamente se ha convertido en parte de la cultura automotriz. Entonces, ¿dónde encaja el Caterpillar? Precisamente en un lugar diferente. No intenta ser el más rápido, no intenta ser el más lujoso, y tampoco necesita convertirse en el vehículo más extremo para demostrar que puede enfrentarse al terreno difícil. Su argumento sería otro: resistencia industrial. La sensación de estar detrás del volante de una máquina que fue concebida alrededor de la idea de trabajar, soportar y continuar. Y eso puede parecer algo pequeño, hasta que realmente lo necesitas. Porque cuando estás en una ciudad, cualquier SUV puede parecer suficiente. Pero cuando llevas una carga pesada, cuando tienes un remolque detrás, cuando una carretera se convierte en barro, o cuando estás a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana, la capacidad deja de ser una característica. Se convierte en tranquilidad. Y quizás ahí está el verdadero atractivo del Caterpillar 4x4 2026. No es un vehículo para absolutamente todo el mundo. Y sinceramente, tampoco debería serlo. Si solamente buscas comodidad urbana, eficiencia y facilidad para estacionar, existen opciones mucho más inteligentes. Pero si buscas un vehículo que pueda convertirse en herramienta durante la semana y compañero de aventuras durante el fin de semana, Entonces, esta propuesta empieza a tener mucho más sentido. Porque hay vehículos que simplemente te llevan, y hay otros que te hacen sentir que puedes llegar un poco más lejos. El Caterpillar pertenece a esa segunda categoría, y si realmente consigue combinar los 350 caballos de fuerza, los 650 Nm de torque, el sistema 4x4, la construcción robusta y la tecnología moderna que plantea este proyecto, podría convertirse en uno de los conceptos más interesantes para quienes buscan algo diferente dentro del mundo de los vehículos todoterreno. No porque sea perfecto, sino porque tiene personalidad. En una industria donde cada vez más vehículos parecen diseñados con la misma fórmula, este apuesta por algo que estamos viendo cada vez menos: identidad. Un vehículo que no intenta esconder lo que es: una máquina grande, pesada, potente y construida alrededor de una idea muy sencilla. Si el camino se vuelve difícil, nosotros también nos volvemos más fuertes. Y esa es justamente la clase de vehículo que puede cambiar la forma en la que entendemos un SUV. Porque al final, un vehículo verdaderamente capaz no se mide solamente por lo que puede hacer cuando todo está perfecto. Se mide por lo que ocurre cuando todo sale mal, cuando llueve, cuando aparece el barro, cuando termina el pavimento, cuando el camino desaparece, cuando otros vehículos comienzan a detenerse, y tú todavía tienes que seguir. Ahí es donde una máquina como esta tendría que demostrar su verdadero valor. Así que ahora quiero saber algo de ustedes. Si tuvieras alrededor de $68.000 para comprar un 4x4, ¿elegirías este Caterpillar o te quedarías con un Bronco Raptor, un Land Cruiser o un Wrangler Rubicon? Y quiero que me lo digas en los comentarios, porque aquí no se trata solamente de hablar de carros. Aquí hablamos de qué vehículo realmente tiene sentido para la vida que tú quieres vivir. Si llegaste hasta este punto del video, significa que eres de los nuestros. Así que apóyalos con un like, suscríbete a Jorman Motors y activa las notificaciones, porque cada semana seguimos buscando esas máquinas que están cambiando la industria. Algunas conocidas por todos y otras que probablemente todavía no has visto. Y comparte este video con ese amigo que piensa que ningún 4x4 puede superar al suyo, porque la próxima máquina que llegue a este canal podría ser todavía más extrema. Yo soy parte de Jorman Motors. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Cuídense mucho, manejen con responsabilidad y recuerden algo: la carretera termina donde empieza la aventura. Nos vemos en el próximo video.